hablábamos precisamente que el dolor, bueno, pero ¿qué es el dolor? El dolor, en sí la definición es una sensación desagradable de algo que nos hace daño. El médico solo puede saber que un paciente sufre dolor si se lo dice. Entonces, por eso es muy importante que acudan a valoración para saber inclusive clasificarle su dolor e inclusive saber de cuál es el origen del dolor. Algo muy importante es que vamos a aprender que hay dolores agudos y dolores crónicos. Esto aprenderemos durante esta hora. Pero lo más importante es que en ese sentido el dolor crónico es el que más incapacita a la mayoría de las personas que lo padecen. Y vamos a ver que el dolor crónico es algo que existe por una causa, pero inclusive si se quita la causa, en ocasiones persiste. Eso es algo bien interesante que vamos a aprender también esta tarde. Entonces yo les quiero comentar también que para eso, doctor, y doctor Arechiga, darte nuevamente la bienvenida, pero aparte de agradecerte el que nos estés dando apoyo para nuestro teleauditorio. Vamos a tener consultas gratuitas y también consultas con un importante descuento, el 50% de descuento, pero también para aquellas personas que se les dificulte el pago inicial, también les vamos a dar esas consultas, bueno, les va a dar el doctor Arechiga esas consultas gratuitas. Entonces, empiecen a llamar 37 19 97 63, sea ahorita o sea en las repeticiones, a la hora que nos vean, llámenos. Si nos ven por Facebook, llámenos también, porque la intención de esto es volver a la actividad, a cantidad, doctor, que personas, pues, realmente es un dolor incapacitante, ¿no? Terrible. El dolor crónico yo creo que es una de las manifestaciones más profundamente temibles de los pacientes. Y además el aislamiento a lo que tú te referías, ¿no? Este aislamiento social, el invalidismo, el no poder acudir a una reunión familiar porque debe de permanecer acostada la paciente, mientras que toda la familia dice, bueno, pues hay que levantarse, mamá, hazte el ánimo, a lo mejor estás muy deprimida, hazte un novio, búscate a alguien. Esta situación finalmente es invalidante y es, como comentábamos, es un aislamiento de la sociedad, y esto les genera obviamente depresión, tristeza y sensación de que no querer vivir inclusive. Claro, y yo creo que aquí lo importante también es esa posibilidad de clasificar el dolor, ¿no? Porque realmente uno siente el dolor y punto, que a veces inclusive es hasta difícil expresar qué tan intenso lo tengo el dolor, qué tipo de dolor, si es punzante, si me arde, en fin. Pero aparte de esto también el hecho de que cuando se convierte o pasa del punto de ser un dolor agudo, ¿en qué momento se puede considerar ya que es un dolor crónico? Y lo que yo decía, a mí me ha llamado la atención el saber que hay dolores crónicos que inclusive ya la causa se fue, ya ni siquiera es el origen, sin embargo permanece ese dolor. Así es. Cuando un paciente tiene más de 4 a 6 semanas de dolor continuo, en ese momento se considera como dolor crónico. Dolor crónico y definición de dolor, como bien ya lo veíamos, no solamente tiene esta falla en el circuito que va del sitio lesionado al cerebro, sino que en el dolor crónico, como tanto agudo, hay componentes emocionales, cognitivos, y además hay una parte, el sentido que le da la persona al dolor, aparte de la conducción y la emoción. Entonces, el dolor, finalmente, aunque es protector, cuando se convierte en crónico, se convierte en enfermedad. ¿Qué sentido tiene tener dolor? La gente se cuestiona. ¿Cuál es la cognición? Es decir, ¿a qué se debe este dolor? ¿Es responsabilidad mía? A lo mejor hice mal las cosas, estaré bien operado. Si todo lo me dice mi médico que está perfectamente bien, ¿por qué tengo dolor? Entonces se genera no solamente el trastorno emocional, el trastorno conductual, el trastorno del sentido del dolor. ¿Qué significado tiene? Alguien dice, bueno, pues seguramente yo tendré que pagar por algo que hice mal, ¿no? Y entonces estos componentes llegan a veces a trastornar en la mayoría de la gente a ese pensamiento. Los fármacos tienen un efecto de aliviar el dolor, sin embargo, a través de Medtronic podemos no solamente reducir, como decía ya Pablo Rueda, reducir el consumo de analgésicos, sino modificar y que este grupo de pacientes que están concentrados en su casa puedan hacer nuevamente su vida lo más activo posible, ¿no? Exacto, y definitivamente lo que estás comentando, lo hemos dicho, que el dolor crónico puede tener un efecto devastador en la vida de cualquier persona, pero lo interesante del asunto también es que no se han comprendido. A veces los familiares descalifican. Hay como si te va a doler, por ejemplo, sucede mucho, por ejemplo, con dolor de migraña o de trigémino, o un dolor de cabeza y no puedes salir, tómate cualquier cosa. No, definitivamente
los grados de dolor, yo pienso que la parte importante también, que la familia debe comprender y debe hacerle caso a esa persona y de alguna forma permitirle que tenga acceso, obviamente, a la parte médica para que se le dé su atención adecuada. Algo también que a mí se me hace interesante, y eso lo que comentas, que es multifactorial, o sea, y paulatinamente siento que se va haciendo como bola de nieve, hay cada vez más y más, puede entrar en depresión, puede entrar en una serie de situaciones, y de alguna forma el punto de poder hacer ese abordaje empieza a rebasar el hecho de decir, bueno, me están dando analgésicos, me están inyectando, me están haciendo, y sigo con dolor. Sigo con dolor. Es ese momento cuando el dolor crónico ya empieza realmente a estar en una complicación, digamos, ¿no? Así es. Y nosotros lo conocemos como sensibilización central. Es decir, el sistema nervioso central se excita por una lesión y esta lesión lo mantiene a pesar de que ya la fractura ya sanó, a pesar de que la cirugía de columna ya sanó, a pesar de que el herpes zóster ya se fue. ¿Por qué sigue habiendo dolor? Y este fenómeno de sensibilización es como si fuera un circuito de un grupo de cables echando chispas, a pesar de que la estructura, vamos a poner de la estructura periférica, lo que sería la piel, ha sanado. Es en ese momento cuando decimos que los pacientes candidatos a este tipo de tecnología son aquellos para quienes la terapia convencional, la cirugía, el mismo tumor, el cáncer mismo ha fracasado o bien no respondió a las técnicas convencionales, son candidatos a estos pacientes para ese tipo de terapias. Claro, por supuesto. Haciendo un poquito, ejemplificando esto, podríamos hablar que la parte del sistema nervioso es como la energía eléctrica o el cableado, digamos, de lo que es una casa. Entonces, ¿qué sucede ahorita que mencionaste lo de chispas? Se me ocurre, y esa parte es importante. En ocasiones hay situaciones en las que simplemente hay un cable, quién sabe en qué lugar, a lo mejor que está ocasionando ese corto y esas chispas. Sin embargo, el médico lo que hace es él sabe, como en este caso el electricista sabrá en dónde está ubicado esta situación, donde se está generando ello. Y de alguna forma a lo mejor se puede corregir, sin embargo, va a persistir ya el daño, ¿no? O la parte de digamos, la disfunción, ¿no? Así es, por eso Medtronic diseñó dos estrategias. La estrategia es de estimulación espinal, es decir, colocar una serie de dispositivos a un lado o cercano a la médula espinal para que a través de un estímulo eléctrico como un marcapaso confunda la información cerebral. Y ese dolor que se sentía con tanta intensidad, ahora el cerebro recibe otro tipo de estímulo que llega al cerebro con una nueva información. Y entonces eso le ayuda. Y la otra es el fármaco que particularmente habló Pablo Rueda de morfina en dosis 1000 veces de las que se tomaría por vía oral. Reduce importantemente ese consumo. Claro, y eso es importante porque, por ejemplo, en el caso de morfina o muchos analgésicos orales, pues empiezan a ocasionar que sí gastritis, estreñimiento, colitis, estreñimiento, exacto. Entonces, de alguna forma, esto va a haber posibilidades de que en esos tratamientos crónicos los reduce. Porque además me decía el ingeniero Pablo Rueda, y es muy cierto, o sea, realmente es una dosis mínima. La que se tiene que utilizar. Entonces, bueno, para ampliar sobre esto, y estábamos viendo inclusive aquí unas imágenes donde, doctor, si nos explicas un poco. ¿Cómo no? Ese es un relleno de un implante, ella está aspirando, este relleno se hace percutáneo y está checando a través de telemetría. Esta telemetría es un aparatito que no necesita, una vez implantado el dispositivo, ahí está administrando el fármaco. Esto se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses. La duración del dispositivo puede ser de 5, 8 años, hay dispositivos hasta que pueden durar toda la vida, que son recargables. Se planea la siguiente cita y el próximo relleno. El relleno puede ser, como decía Pablo Rueda, de analgésicos opioides con dosis reducidas hasta 1000 veces, o de baclofeno, que es un relajante para pacientes con espasticidad. Perfecto. De alguna forma va directamente en el centro del dolor, en el sistema nervioso, y ahí lo que va a hacer es controlar el dolor. Como verán, tenemos una luz de esperanza realmente para muchísimas personas que padecen de dolor. Entonces, vamos a entrar a detalle de cada uno de estos dos sistemas que nos vamos a concentrar en este programa, aunque más adelante hablemos de otras áreas, pero específicamente ahorita nos interesa que aprendamos todo esto de lo que es el dolor y cómo una persona va a ser otra vez traída a la vida y a sus actividades normales. Vamos al corte y no tardamos absolutamente nada.